Una vez derrocado el primer imperio, antes de llegar a la República, cuando se funda el nuevo Congreso Constituyente, se va a establecer de manera provisional un gobierno llamado triunvirato, que se va a establecer el 31 de marzo de 1823. ¿Pero qué fue triunvirato? Como su nombre inicia con el prefijo tri, se refiere a tres. Tres personas que figuraron como un cuerpo colegiado en el cual se depositó el poder ejecutivo. Es decir, ellos eran los que estaban gobernando de manera provisional ante la caída del primer imperio y en lo que se conformaba la forma en que se establecería la primera república. Este supremo poder ejecutivo estaba constituido por lo que serían tres personas, que sería Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, ambos pertenecientes al bando insurgente, y del bando realista Pedro Celestino Negrete. De ahí que dentro de sus acciones ellos consideraron que la mejor forma de gobierno más conveniente para el país era la republicana. Obviamente ellos estaban tomando como modelo y ejemplo a Estados Unidos, quien se había independizado décadas antes de Inglaterra y que había establecido esta forma de gobierno. Entonces, ejército e iglesia eran las únicas instituciones que influían en la sociedad. Por esta razón, seguían conservando algunos privilegios para estos sectores. Se exige un nuevo congreso que se instala en noviembre de 1823 y el objetivo era elaborar una constitución. Entra en funciones este congreso y van a elaborar la constitución política de México, en este caso como conocemos a nuestro país, Estados Unidos mexicanos, y se expide el 31 de enero de 1824. Va a ser la primera constitución oficial de nuestro país, en donde precisamente dan el nombre completo, Estados Unidos mexicanos. Y bueno, dentro de esta constitución resaltan algunos puntos en los que se están delimitando, por ejemplo, que es una república representativa y está dividida en 19 estados, un territorio y un distrito federal. Se siguen manejando los privilegios conservados para lo que sería el clero y el ejército. Se establece que el catolicismo sería la única religión del país sin tolerancia a ninguna otra, es decir, que el catolicismo funge como una religión de manera constitucional. Actualmente, gracias al artículo 24, se tiene esa libertad y derecho de profesar la religión que cada uno quiera. También esta constitución decreta el establecimiento de la división de tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que a la fecha tienen vigencia en nuestro país. Y hablan de que se establecería la democracia para las elecciones de los representantes públicos mediante procesos electorales. Sin embargo, estos procesos electorales quedaban restringidos y limitados, porque solamente iban dirigidos para hombres mayores de edad, pero que tuvieran determinado promedio de salario al año. Es decir, que de alguna manera lo restringen para las clases predominantemente altas, para que pudieran elegir y votar. De ahí que se va a establecer ya entonces el primer gobierno republicano. Y la primera república va a tener como primer presidente de México a Guadalupe Victoria y como vicepresidente a Nicolás Bravo. Bueno, se establece la república, pero mientras tanto, ¿qué está pasando en el país? Precisamente la inestabilidad que se generó por la guerra de independencia hizo que el país quedara con un déficit económico, estuviera en crisis y se viera en la necesidad de solicitar créditos y préstamos a otras naciones. En este caso presenta ya un endeudamiento con Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y más adelante esto va a traer consecuencias con lo que van a ser la invasión norteamericana y las dos intervenciones francesas. Hay cierta desorganización en torno a la sociedad, falta de reconocimiento internacional porque el extranjero no quiere reconocer que México es una nueva nación. Y pues nos enfrentamos a una sociedad en una severa crisis porque el comercio está paralizado, falta empleo en las ciudades, la agricultura se vio limitada, no hay del todo un buen desarrollo económico en el país. Se estableció la república, pero
políticamente no todos están a favor o de acuerdo. Esta situación va a hacer que haya dos propuestas de república, si sería una república federal o una república centralizada. La república centralista, que era la que querían los conservadores y con tendencias monárquicas, añoraba el orden colonial y conservar los privilegios de la élite y de la iglesia. Y ellos proponían que se centralizara el poder en la capital del país y que todos dependieran del centro del país. Por su lado, los federalistas, que eran ideas liberales y eran quienes estaban al principio ocupando el gobierno y quienes redactaron la Constitución de 1824, ellos decían que era más viable una república federalizada, que es como la que hoy tenemos, en donde estuviera dividida por estados y cada estado tuviera su gobernador dándoles ciertas libertades y soberanía para la toma de decisiones, de manera que no dependiera todo del centro de la capital del país, precisamente por la cuestión de la problemática que existía en torno a las distancias y las dificultades para la comunicación. La siguiente etapa va a ser un tanto compleja durante la primera mitad del siglo XIX, porque va a ser un constante estira y afloja entre las ideas políticas que tenían liberales y conservadores. Entre ellos se disputaban mucho el gobierno de la República por intereses personales, y esta inestabilidad política, que tantito gobierna un federalista y al rato gobierna un centralista y se iban alternando, básicamente, va a generar cierta vulnerabilidad y va a poner en tela de juicio a México para que sea presa fácil para lo que van a ser las intervenciones extranjeras. Y dentro de todas estas situaciones de entre federalismo o centralismo, uno de los primeros acontecimientos que va a sacudir mucho va a ser la Guerra de Texas en 1835. De alguna manera, Texas se autoproclaman su independencia a partir de octubre de 1835. Es también conocida como la Revolución de Texas y culmina el 21 de abril de 1836. En esta Guerra de Texas, que buscan su independencia de México, se van a enfrentar el ejército mexicano contra la provincia de Texas. Antonio López de Santana va a participar y una vez que al principio van ganando, pero al final, ya para abril, Santana es capturado y es derrotado. Cuando lo tienen capturado, lo obligan básicamente a que reconozca la independencia de Texas. Y mediante un pacto y tratado de paz van a firmarlo los representantes tejanos liderados por Samuel Houston, y hacen que Santana firme los denominados Tratados de Velasco. Los Tratados de Velasco dictan que México reconoce la independencia de Texas, de tal manera que para el siguiente año, 1837, Estados Unidos reconoce que Texas ya es un territorio independiente, y va a ser hasta 1845 cuando Texas va a formalizar su anexión a Estados Unidos. ¿Cuál va a ser más adelante la consecuencia de que Texas se separe de México? Que va a mostrarle a Estados Unidos la debilidad y vulnerabilidad que tenía para más adelante lo que conocemos como la intervención norteamericana. La siguiente intervención extranjera es la primera intervención francesa, también conocida como la Guerra de los Pasteles. Esta se da en 1838. Las causas, realmente fueron pretextos absurdos, pero se hablaba de que algunos oficiales se comen algunos pasteles sin pagar en una pastelería cuyos pasteleros eran de origen francés. La inestabilidad política y algunos préstamos forzosos hacen que dé pauta a que se dé la primera intervención francesa. Los franceses llegan a intervenir acusando del maltrato que se le había tenido a sus pasteleros y a algunos otros ciudadanos franceses que vivían en México y que habían sido fusilados. Primeramente se encuentra como presidente de la República Anastasio Bustamante. Sin embargo, una vez que ven que el país está en conflicto de guerra, mandan traer nuevamente a Antonio López de Santana como presidente. Establecido nuevamente en la presidencia Santana, pues él toma la batuta para el enfrentamiento armado. Esta intervención se desarrolla del 16 de abril de 1838 al 9 de marzo de 1839. Los
franceses estaban obligando a México a que les pagara una indemnización de 600,000 pesos. México se estuvo limitando y estaba en contra de hacer el pago. Sin embargo, al final se firma un tratado de paz y México promete pagar esos 600,000 de indemnización al gobierno francés. De alguna manera, pues no es una guerra que se ganara, sin embargo se tuvo que negociar y pagar una indemnización. Nuevamente se demuestra la debilidad de México, motivo para el que más adelante se viva una siguiente intervención por parte de los franceses. Estados Unidos se percata de esta situación, que México ha sido ya intervenido por un país europeo y ellos, bajo la idea de la doctrina Monroe de América para los americanos, deciden intervenir en México. El pretexto es que James Polk acusa falsamente de una masacre supuesta realizada por mexicanos en el suelo de Estados Unidos el 11 de mayo de 1846. Y mágicamente, al otro día, ya están aquí las tropas norteamericanas desembarcando. México se encuentra vulnerable y dividido por esta inestabilidad política entre el centralismo y federalismo, y de esta manera el 12 de mayo de 1846 se da la llegada de las tropas para la invasión. De ahí, ¿qué pasó? Para enero de 1847 se pierde en guerra el territorio de Nuevo México y California. Continúa avanzando y cada vez obteniendo más territorio Estados Unidos, y es cuando para el 13 de septiembre de 1847 se pierde la batalla del castillo de Chapultepec. Al otro día de que se pierde esta batalla, se empieza a ondear la bandera de Estados Unidos en el dicho castillo, ¿no? Esto da muestra de que Estados Unidos ya tenía aproximadamente 2/3 del territorio mexicano, ¿no? Ya estaba obteniendo la mayor parte del territorio nacional, lo que obliga a que se tenga que llegar a una negociación, ya que o seguía avanzando Estados Unidos y se apoderaba de la mayor parte del territorio nacional, o básicamente era quedar a expensas de que se siguiera enfrentando en guerra, ¿no? Ante esta situación, nuevamente Santana está como presidente de la República. Santana va a ser 11 veces presidente, muchas de ellas mandado a traer por cada que había un conflicto armado. Y entonces empieza Santana a pactar, a tomar un acuerdo con el gobierno estadounidense. Y parte de este pacto, de este acuerdo, habla de que se acordaba que la retirada de las tropas norteamericanas sería bajo la firma de un tratado. Este tratado lleva por nombre Guadalupe Hidalgo, en donde se da el reconocimiento de la pérdida de más de la mitad del territorio nacional. Es decir, que se prefirió en este sentido perder las regiones de Alta California, California, Nuevo México, con la finalidad de que se perdiera esa parte del territorio del norte del país y mayor colindancia con Estados Unidos, a que se siguiera avanzando y se apoderaran del resto del país. Estados Unidos se compromete a que como indemnización le pagaría a México 15 millones de pesos por el territorio y por la cuestión de la guerra, ¿no? No tanto por el territorio, sino por haberlos metido en guerra. Bueno, nuevamente México demuestra lo frágil que está económica y políticamente. Años después, estamos hablando que aproximadamente 7 años después, para 1853, otra vez Estados Unidos comienza a estar hostigando al país, y en esta ocasión está exigiéndole el pago de lo que le adeuda precisamente por los préstamos que le había hecho al país, ¿no? México, al tener esa inestabilidad económica, tiene que negociar, y de las 4 opciones, pues ocupa la opción que sería menos gravosa para el país, y esta opción estaba incluido el que se vendiera la mesilla en el año de 1853. Entonces, México tiene que tomar la decisión de vender la mesilla, este territorio que se ubicaba al norte del país, y una vez que la vende, bueno, nuevamente se queda marcado esa inestabilidad, esa indefinición que tiene el país,
Y bueno, va a ser también la punta de lanza para que más adelante se tenga una segunda intervención francesa y a consecuencia de esa intervención francesa se establezca lo que va a ser el segundo imperio mexicano.